Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, espero que estén bien. No sé si se escucha bien, ahí avísenme por el chat si se escucha, si se ve la presentación. Si está todo ok, ya comenzamos. Perfecto, me van avisando que se escucha bien, se ve. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que forma parte del curso online que estamos brindando de innovación en cirugía. Esta es la clase número 2, que corresponde a la especialidad de tórax y cardiovascular. Entonces, un poco para que nos conozcan, para los que no formaron parte de la primera clase, yo soy Agustina Tibó, soy parte de Mirai 3D. Yo además soy estudiante avanzada en el último año de Ingeniería Biomédica. Bueno, desde Mirai 3D es un emprendimiento de ingeniería biomédica que se encarga hace ya más de 3 años a brindar soluciones a todo lo que es referido a impresión 3D, y tenemos tenemos 2 líneas de productos, digamos, más fuertes, que son la creación, digamos, y fabricación de lo que son los biomodelos para planificación quirúrgica, y después tenemos la parte de simulación y entrenamiento médico, especialmente para todo lo que es cirugías mamarias, técnicas endoscópicas, y estamos también trabajando para empezar a incluir otros simuladores en otras áreas. Entonces, para que sepan todos un poco el contenido que vamos a ver en la clase de hoy, va a ser primero un repaso que voy a estar dando yo de lo que vimos en la clase pasada y de ciertos conceptos básicos que está bueno que se consideren y se tengan en cuenta y queden bien fijados para poder entender los distintos temas que se van a abordar a lo largo de la clase. Luego va a hablar el doctor Alejandro Bertolotti en lo que es nuevas técnicas y aplicaciones en cirugía torácica, y seguidamente va a hablar el doctor Ignacio Lugones, también en nuevas técnicas y aplicaciones, pero ya más enfocado en el área de cirugía cardiovascular pediátrica. Finalmente va a hablar de estas nuevas tendencias y un poco el papel y el rol que cumple Mirai 3D. Va a hablar Matías Biancucci, que es nuestro CEO y cofundador de Mirai 3D. Y para finalizar, vamos a abrir un espacio de preguntas para todos los que quieran preguntar. La idea es que cuando vayan surgiendo dudas, las vayan escribiendo en el chat, y al finalizar las vamos a ir leyendo y se van a ir contestando en orden, digamos, de aparición. Y finalmente, algunos contactos para que podamos mantenernos conectados. Así que, para comenzar un poco el repaso de hoy, respecto a la clase anterior, lo que es impresión 3D. Bueno, la impresión 3D es una forma de manufactura aditiva en la cual una pieza tridimensional se va a formar mediante la adición de capa sobre capa de una superposición de un nuevo material sobre la capa anteriormente depositada. Entonces, ¿cómo es que se forma este modelo 3D? Bueno, lo primero que necesitamos son las imágenes médicas. Estas imágenes médicas, que pueden ser resonancias magnéticas, tomografías computadas. A partir de eso, nosotros lo que hacemos es la segmentación de los órganos y de los tejidos de interés para generar lo que es un modelo tridimensional virtual. Finalmente, una vez que nosotros obtenemos eso, lo imprimimos. En estas fotos vamos a poder ver algunos de los casos que mostramos en la clase anterior, que son casos de los médicos que estuvieron hablando con nosotros y que realizaron también con nosotros con Mirai 3D. El primer caso que vemos en la imagen es un cáncer de páncreas, y el segundo, en este caso, es un riñón en herradura que tiene un tumor, y en la parte del modelo virtual también es otro riñón que tiene un tumor en el parénquima.
Además también vimos un poquito de que una de las nuevas tendencias que se está empezando a utilizar mucho es lo que es realidad aumentada. Luego también vamos a hablar tanto de realidad aumentada como de impresión 3D en las clases de hoy, pero en la aplicación que corresponde. Entonces, ¿qué es esto de realidad aumentada? Es justamente, vemos el entorno real, el mundo real, a través de un dispositivo tecnológico, pero con información gráfica añadida. Para poder obtener esta realidad aumentada, lo que necesitamos es lo mismo, las imágenes médicas, de esas imágenes realizamos la segmentación y obtenemos el modelo tridimensional virtual, pero en vez de imprimirlo, lo que vamos a hacer es pasarlo a un dispositivo que pueda reproducir esta información gráfica que aumenta la realidad. Entonces, bueno, sin más, ahora sí voy a invitar al doctor Alejandro Bertolotti a que pueda comenzar su charla. Hola, buenos días. Gracias a todos por la presencia. Veo, además de los amigos de Mirai, a muchos colegas, también amigos, conocidos que se sumaron. Les agradezco que estén hoy compartiendo con nosotros este espacio. Voy a tratar de resumir en pocos minutos la visión desde el lado de la cirugía torácica, incluyendo algo de trasplante, que es también lo que hago, y la aplicación de estas nuevas tecnologías para este tipo de cirugías. Agustina, la comparto desde mi computadora, ¿sí? Perfecto, sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto, bueno. Para arrancar empiezo con un caso. Esta es una paciente, perdón, algo pasó. Ahí nosotros vemos, ¿eh? ¿Ustedes ven? Sí, sí, nosotros vemos. Estamos viendo la slide de tumor bronquial. Tengo algún problema por el cual yo no estoy viendo. Voy a hacer, por favor, un minutito. Ahí volvimos a ver. No sé qué me pasa, que yo no veo. Perdón, disculpen, denme un segundito que ya vuelvo. O si no, ¿querés compartirlo vos desde...? Dale. A ver, intento una vez más. Bueno. ¿Ahora sí lo ven? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. Perdón, les decía, este es un caso que nos llegó, una mujer que tenía antecedentes de tos crónica, neumonías a repetición, siempre de un mismo lado, localización izquierda. La habían evaluado con las tomografías, que es lo que normalmente hacemos en cirugía torácica. Ustedes pueden ver una masa ocupante dentro del bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Así que eventualmente habría que investigar de qué se trataba esto. Hacemos lo que normalmente hacemos, se hace una endoscopía por fibrobroncoscopía que constata una lesión endobronquial, se realiza la biopsia y diagnóstico de un tumor carcinoide bronquial. El plan entonces es una lobectomía inferior, de acuerdo a lo que nosotros diagnosticamos en base a las imágenes que tenemos. Así nos llega la paciente, pero justamente en ese momento se nos brinda la posibilidad, y ya veníamos pensando, la chance de hacer una impresión 3D de estas imágenes. En este caso fue lo que hicimos una impresión 3D
del bronquio izquierdo. Ustedes pueden ver el bronquio desde distintas posiciones, desde adelante, desde atrás. Y realmente lo que percibimos es que lo que nosotros pensábamos, o nuestro cerebro proyectaba en base a las imágenes en 2D, el tumor estaba en otra posición. Y realmente esto ya nos llevó a quirófano con una idea totalmente diferente de lo que podíamos llegar a hacer. Y de hecho lo que hicimos fue una resección bronquial segmentaria, se hizo una reanastomosis del árbol bronquial, se pudo preservar el lóbulo inferior, el paciente se fue de alta 3 días después y tuvo una evolución muy favorable. Y la paciente, por supuesto, pudo preservar todo su parénquima pulmonar. Esto fue para nosotros algo revelador, digamos. La primera vez que teníamos la experiencia en utilizar una guía quirúrgica y cómo eso nos había impactado grandemente. No solo a nosotros, si uno busca hoy en PubMed impresión 3D y cirugía, uno puede ver cómo a partir del año 2013-14 empieza a aparecer un interés creciente y exponencial en la utilización de este tipo de tecnologías para la cirugía. Y si uno busca específicamente en cirugía cardiotorácica, ocurre lo mismo. Me pareciera que realmente es una tecnología, un aporte importante para la cirugía que estamos haciendo. Así que, investigando un poco más en profundidad la literatura que está publicada, es en el año 2016, uno puede ver cómo empiezan a aparecer diferentes publicaciones y básicamente lo que primero aparecen son las reconstrucciones de estructuras faciales, vasculares, y en menor cantidad en aquel momento, en menor proporción, algunas otras estructuras anatómicas aplicadas a la cirugía, como puede ser el pulmón, el árbol traqueobronquial, la caja torácica, la región traqueocricoidea o laringea. La verdad que era algo que se estaba realmente empezando a explorar. Este es un trabajo muy, muy interesante, es un trabajo piloto, en el cual un solo cirujano, que hacía resecciones pulmonares selectivas por VATS, comparó, en un periodo de 3 meses, cómo estaba compuesto el árbol arterial, las ramas arteriales que irrigaban el lóbulo que supuestamente iban a resecar. Entonces se comparó la imagen por tomografía, una imagen por tomografía con lo que se llama proyección de máxima intensidad, que permite ver mejor la vasculatura, la reconstrucción 3D, que conocemos también, de la vasculatura, y la impresión 3D. Eso después se comparó con los hallazgos anatómicos finales. Lo interesante fue que lo que más correlacionó fueron justamente la impresión 3D. Esto claramente nos demuestra que en la imagen que nosotros vemos en la tomografía y reprocesamos en nuestro cerebro para traspolarlo a una imagen en 3 dimensiones, hay un margen de error que la impresión 3D nos permite corregir. La conclusión de este trabajo es que obviamente aporta un beneficio sobre las modalidades de imágenes ya disponibles en la actualidad y que esto debería empezar a implementarse en la práctica quirúrgica habitual. Ellos también establecen claramente que uno de los problemas o preguntas que todos se hacen es si esto es costoso. Y la verdad que el costo de una impresión 3D, como ellos mismos dicen, no es mayor a lo que cuesta cualquiera de las recargas de grapadora que usamos para la misma cirugía que estamos haciendo. Así que claramente nos ayuda no solo en el árbol bronquial, también nos ayuda en la vasculatura para poder determinar y tomar decisiones, un diagnóstico más certero y una estrategia quirúrgica más certera. Este es un paciente que nos llegó, otro caso, un paciente con un tumor claramente tabaquista, 61 años, esputum aptoico y una masa tumoral en el lóbulo superior derecho, con una ubicación bastante incómoda para el cirujano porque está bien central, involucrando todas las estructuras del ilio. Y la verdad es que quienes están aquí conmigo seguramente que hacen cirugía torácica, uno puede ajustar la vista y tratar de identificar, pero
se empiezan a mezclar las cosas y uno no tiene una gran definición de lo que está pasando y de qué es lo que puede llegar a encontrar. Y finalmente uno dice, bueno, hoy veo qué pasa, pero si uno logra tener una impresión 3D, realmente puede hacer una comparación previa, mucho más acertada, y tratar de definir qué otras estructuras pueden estar involucradas o qué estrategia quirúrgica uno puede realizar. Fíjense la diferencia que hay. Estas son las estructuras venosas, las estructuras arteriales, la posición del tumor con respecto al bronquio. Y finalmente, lo que nosotros pensábamos que podía llegar a ser una neumonectomía, entramos mucho más tranquilos sabiendo que una lobectomía superior derecha era factible, que fue lo que realmente se pudo hacer, y el paciente se fue sin mayores complicaciones, con una muy buena evolución. También nos ayuda a definir cuándo no tenemos que hacer, porque en este caso, por ejemplo, la presencia de una masa gigante en el pulmón izquierdo que hace impronta y que invade la estructura vascular, claramente nos define que es un paciente en el cual deberíamos ir a una resección mayor. Este paciente finalmente no se operó, pero nos ayudó muchísimo para tratar de comprender cuál es la situación de las estructuras, más allá de lo que podemos ver en la tomografía. Imagínense que esta masa en una imagen de tomografía hace mucho ruido, es difícil de poder definir límites. Con respecto a la vía aérea, y sobre todo la vía aérea superior, es una cirugía en la cual no todos los cirujanos que hacen tórax tienen experiencia. Realmente hay gente que se focaliza en esa cirugía y tiene mucha más experiencia, y otros, por quizá la prevalencia de la enfermedad, no tienen tanta experiencia en estos manejos. Este grupo de Viena hizo un trabajo muy interesante, donde le hicieron un cuestionario de 5 preguntas a cirujanos de 4 instituciones de Estados Unidos y la propia de Viena, donde ellos trabajan, perdón. Todos los cirujanos con diferentes niveles de experiencia en cirugía de la vía respiratoria, para tratar de probar cuál era la precisión diagnóstica de los modelos 3D contra lo que normalmente usamos, que es la endoscopía y las tomografías. Las preguntas, básicamente, lo que buscaban era que los cirujanos definieran, en base a su experiencia y a esas imágenes endoscópicas y por tomografía, cuál era la severidad de la estenosis, la extensión circunferencial, cefálica, qué estructuras pensaban que estaban involucradas y deberían abordarse, y cuál sería la estrategia quirúrgica que utilizarían en estos casos. Ustedes pueden ver cómo se pudieron identificar diferentes estructuras. Se separó el tiroides del cricoides, de las cuerdas vocales, de la tráquea, de la cicatriz, se lo acopló para poder tener una mejor visión de las estructuras por los colores, y lo que resultó fue muy interesante. Ustedes pueden ver que en las 5 preguntas, hubo mucho más coincidencia cuando cirujanos inexpertos, residentes, versus cirujanos torácicos, pero que no tienen gran experiencia en cirugía de la vía aérea, con expertos en la vía aérea. Todo lo que se hacía a través de la impresión de modelos 3D, había una coincidencia entre los 3 grupos de cirujanos. Por lo tanto, concluyeron que los modelos 3D de estenosis, sobre todo en estructuras tan complejas como las estructuras glóticas y subglóticas de la vía aérea, son un complemento útil de la evaluación preoperatoria y sirven además como entrenamiento, ¿no? Y los quienes más se beneficiaron son los residentes o aquellos que tenían o que tienen menos experiencia, cirujanos con menor experiencia en la vía aérea. Yo personalmente me considero que soy un cirujano con una experiencia no muy grande en vía aérea, porque por la prevalencia de patologías que tengo o que asiste a nuestra institución, no es una cirugía que la hagamos asiduamente, pero sí hemos tenido algunos casos, y sé que muchos otros cirujanos pueden tener una mayor experiencia, y en ellos claramente estas imágenes que normalmente utilizamos, por su gran experiencia, pueden resolverlo. Pero fíjense que incluso no es igual. En aquellos con gran experiencia, poder determinar la estrategia quirúrgica, la extensión de los órganos que están comprometidos, es diferente cuando ven el modelo 3D a las técnicas habituales de diagnóstico. Este fue un caso que llegó a nuestra institución, en el cual
como equipo quirúrgico nos vimos beneficiados en este caso por la impresión 3D, porque pudimos lograr tener un mejor diagnóstico, una precisión diagnóstica y una estrategia quirúrgica mucho más acertada que nos permitió a un paciente que tenía una lesión compleja traumática porque había tenido un accidente y además por la prolongación de la asistencia ventilatoria mecánica, con un traqueostoma, con destrucción de toda la sublaringe y la tráquea proximal, y se pudo reconstruir gracias a que uno ya entra a quirófano con una idea mucho más acertada de lo que tiene que hacer y de lo que se va a encontrar. También se puede aplicar, obviamente, las estructuras óseas. Los traumatólogos entienden muy bien de lo que es la impresión 3D en traumatología. En cirugía de tórax, esta es una mujer que nos llega con un claro síndrome de opérculo torácico por trombosis venosa, en el caso del lado derecho. Ya le habían hecho una cirugía vía axilar con una resección de la primera costilla, pero la paciente evolucionó con síntomas persistentes, con hipotencia funcional. Y la verdad es que cuando vimos la impresión 3D, nos encontramos que había una anatomía totalmente diferente a la que se veía en la tomografía. La paciente no solo tenía una costilla cervical supernumeraria, que no había sido advertida, esta es en la visión posterior o en la visión superior, sino que además la primera costilla también era una costilla normalmente más ancha, y evidentemente no habían logrado resecar completamente la costilla, y eso la persistencia de los síntomas. La vía de abordaje previa nos obligó a tratar de buscar una vía alternativa. Se trabajó en conjunto con neurocirugía en un abordaje supraclavicular, y se pudo, gracias a tener esta guía quirúrgica, ir identificando y realizando la cirugía en base al modelo previo de una manera mucho más rápida y más efectiva para el paciente. En cuanto a trasplante pulmonar, esto es algo interesante que publicó el doctor Hiroshi Date de Japón. Ellos tienen muchísima experiencia en trasplantes con donantes vivos porque no tienen la misma procuración que tenemos nosotros. Ellos, por cuestiones religiosas, la procuración de órganos cadavéricos es un problema. Pero sí, para tratar de solucionar la necesidad de pulmones, se utilizan donantes vivos, sobre todo en pacientes con fibrosis pulmonar, con tórax pequeño, mujeres, se utilizan un donante vivo de un lóbulo inferior, y para poder predecir de alguna manera si el lóbulo inferior, en este caso del donante, del lado derecho, va a poder ser adaptado perfectamente al lado izquierdo del receptor, la impresión 3D les permitió hacer una predicción mucho más acertada, mucho más segura, poder hacer el trasplante con éxito, y realizaron ya 3 procedimientos con esta técnica donde claramente establecen el gran beneficio que les otorga la impresión 3D. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacerle la impresión 3D al donante porque obviamente son donantes cadavéricos y los tiempos que se requieren para todo esto son imposibles, inviables que podamos hacer una impresión 3D del donante. Pero sí podemos, en base a la experiencia ganada en los trasplantes, predecir de alguna manera, en base a, sobre todo en algunos casos donde la anatomía está francamente alterada por la patología pulmonar, si es viable o no implantar un pulmón normal en un tórax con deformidades. Este caso, por ejemplo, ven en el tabique anterior como esta es la línea media, todas las estructuras mediastinales, vasos, el corazón, está metido dentro del tórax derecho, y lo que buscábamos era tratar de identificar si lo que es el hilio pulmonar izquierdo era adaptable a un pulmón izquierdo normal. En este caso no fue posible, pero en este otro caso sí. Es un paciente que tiene todo desviado hacia la izquierda, el mediastino. Ustedes ven el desplazamiento de las estructuras vasculares y del corazón hacia el tórax izquierdo comparado con la tráquea, pero este pedículo sí era adaptable a un pulmón normal, y el paciente se inscribió para un trasplante unipulmonar derecho. Y por último, esto es algo que también se aplica, esto ya no quiero meterme en la cirugía cardiovascular, pero esto es
caso de abordaje torácico de una patología congénita vascular, en este caso un paciente con un arco derecho y lo que llamamos un divertículo de Commerel por un nacimiento anómalo de la arteria subclavia, una cirugía muy compleja donde la asistencia del modelo 3D les proporciona a estos autores un plan bien diseñado antes de la cirugía y una guía mucho más detallada para la anatomía durante la cirugía. La verdad que en pacientes complejos como esto, claramente el beneficio es muy claro. Esta es una publicación que fue aceptada por el Colegio Argentino, la revista del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, que vamos a estar publicando brevemente. Es un caso que nos llegó también con una arteria subclavia aberrante, naciendo desde el arco aórtico, pasando por detrás de la tráquea y comprimiendo el esófago, lo que genera la famosa disfagia lusoria. Las variaciones que puede tener esta anomalía de la subclavia derecha hace que si uno busca cuál es la técnica de abordaje más adecuada, no hay una, sino que hay varias. Y realmente uno tiene que adaptar y definir si va a trabajar desde el lado izquierdo para trabajar la aorta, pero después me tendría que ir del lado derecho para reimplantar la subclavia, o puedo trabajar desde el cuello. Hay varias técnicas. La verdad es que la impresión 3D en este caso nos ayudó muchísimo para tomar la decisión de hacer un abordaje desde el lado derecho y hacer toda la cirugía simplemente por una toracotomía lateral derecha. Ustedes pueden ver acá, ayudados por las cámaras de videotoracoscopía, nos permitió tener una imagen mucho más ampliada, y además teníamos el modelo en el quirófano para poder ir guiándonos a manera de ruta o hoja de ruta en la disección de todas las estructuras para poder hacer una cirugía más rápida, más segura para el paciente. Finalmente se pudo hacer y el paciente se fue de alta. Por último, también podemos hacer, en este caso, impresión 3D para utilizarla como reemplazo de estructuras, como podrían ser la caja torácica, o para generar modelos de entrenamiento para cirujanos. La verdad que las aplicaciones hoy pueden ser muchísimas. Quiero agradecerles a los chicos, fueron ellos quienes me abrieron la cabeza, quienes empezaron a trabajar con los biomodelos de impresión 3D. Tuve la fortuna, la suerte de conocerlos y me abrió la cabeza a mí porque me permitió pensar la cirugía desde otro lugar, tratar de empujar determinadas estrategias hacia lugares más seguros para el paciente, con más opciones. Así que la verdad es que me siento muy orgulloso de haber podido tener la ayuda de ellos, y los pacientes son los más agradecidos. Estos proyectos claramente se van a seguir afianzando y van a seguir creciendo en tanto y en cuanto los cirujanos tengan la posibilidad de apreciar los beneficios que generan este tipo de biomodelos en la práctica diaria. Realmente no hay forma de transmitirlo, sino realmente sentirlo, hacerlo. Cuando uno tiene la estructura impresa, el órgano todo el biomodelo en la mano, en tamaño real, es notorio cómo uno le cambia rápidamente la cabeza y puede pensar diferente a cuál es la estrategia. Vuelvo a esta imagen para mostrarles algo que durante esta cirugía íbamos haciendo. Teníamos el biomodelo expuesto sobre las imágenes, entonces íbamos siguiendo nuestro mapa para poder encontrar las estructuras vasculares, la subclavia, la carótida que luego teníamos que anastomosar. Y de esta manera nos sentíamos que podíamos ir mirando el modelo, la imagen, el tórax, y si pudiéramos reunir todo eso en una sola cosa, sería lo que se llama hoy realidad aumentada. Y la verdad es que podríamos transformarlo en esto, y esto que transformarlo en una wearable, no sé cuál es la traducción, no me sale ahora en español, todas estas tecnologías que pueden ser utilizables y
facilitan el trabajo de nosotros. Seguramente muchos de los cirujanos que están escuchando comprenderán que tener una ayuda extra al momento de mirar dentro de las estructuras anatómicas sin duda es algo que desearíamos y que hoy creo que está cada vez más cerca de ser realidad. Para resumir, la aplicación de impresión 3D es para mí superior a la representación 3D, mejora la asertividad del diagnóstico, permite generar guías quirúrgicas preoperatorias con una mejor percepción de la anatomía real del paciente. Uno puede planear, puede practicar, puede prever lo que va a hacer en quirófano y puede pensar diferentes técnicas quirúrgicas. Eso además permite un mejor entrenamiento quirúrgico, sobre todo, como les contaba, en cirujanos que tienen menos experiencia en determinadas técnicas. Reduce los tiempos quirúrgicos, claramente, porque uno va al punto que tiene que ir, se siente más seguro. Eso también trae un impacto en los costos, porque una cirugía más corta, con menos complicaciones, sin duda es una cirugía que tiene menos costos, no solo económicos, sino costos de salud para el paciente. También es interesante ver cómo cuando uno puede mostrarle el modelo o el biomodelo al paciente, el paciente entiende de una manera diferente su propia enfermedad y genera un vínculo de confianza con el cirujano. Y por lo tanto todo esto finalmente genera las mejores opciones para los pacientes, que es de lo que se trata realmente. Lo que estamos buscando es ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por esta presentación y gracias también por trabajar con nosotros y brindarnos siempre todo el feedback, digamos, que nos ayuda también a mejorar. Bueno, ahora invito entonces al doctor Ignacio Lugones a que pueda mostrar su presentación. Bueno, muchas gracias. Un placer escuchar a Alejandro una vez más en sus hermosas diserciones. La verdad que la manera de expresarse y el material que presenta es siempre de altísima calidad, así que es un honor para mí estar en estas charlas con él. Bueno, les voy a compartir. ¿Se ve ahí? Estoy logrando compartir. ¿Todavía no? No, ahí todavía no. Un segundito. ¿Lo podés compartir? Vos, Agus, estoy intentando hacerlo desde acá y el Chrome no me deja. Buenísimo, yo ya pongo la... Ahí está, ya lo logré. Ahí está. ¿Se ve ahora? Ah, perfecto, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Ignacio Lugones, soy cirujano cardiovascular pediátrico del Hospital Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy les voy a hablar de lo que es una técnica que hemos desarrollado y en la cual la tecnología de impresión 3D ha tenido mucha importancia, que es lo que nosotros denominamos técnica Avatar, y ya les vamos a explicar por qué, y consiste en la reconstrucción de la válvula aórtica en pacientes pediátricos. El problema que tenemos en estos pacientes es que las lesiones de la válvula aórtica son un enorme desafío para el cirujano siempre, independientemente de la edad del paciente. En los pacientes adultos, en general, las estrategias están mucho más claras y la manera de resolverlo sigue una hoja de ruta un poco más acotada. En niños, la falta de disponibilidad de métodos tales como el reemplazo valvular, con válvula mecánica, por las diferencias de tamaño de prótesis y demás, hacen que el pronóstico de estos pacientes sea mucho peor. Las opciones que tenemos son limitadas. Siempre tratamos en primera instancia de hacer una plástica de la válvula aórtica para evitar tener que hacer reemplazos. El procedimiento de Ross es discutido. Existe la gente que es pro-Ross y la gente que es anti-Ross, por así decirlo, y tiene sus pros y sus contras como todas las técnicas.
Los sustitutos de la válvula no están disponibles. Imagínense que, por supuesto, no tenemos válvulas mecánicas de anillos pequeños. Y aún si pudiéramos utilizar una válvula, vamos a suponer una válvula mecánica pequeña, aunque existiera, deberíamos someter al paciente a una anticoagulación de por vida, que en el contexto pediátrico es una enfermedad mucho más grave que la que es un adulto. El chico no puede jugar y demás cuestiones relacionadas con los riesgos de la anticoagulación. Entonces, tiempo atrás nosotros desarrollamos una solución que se basa básicamente en la geometría, ¿bien? Estamos en estos tiempos la medicina se está mezclando con muchas otras áreas, con la ingeniería muchísimo, pero también con la matemática. Básicamente, la matemática y la física son las ciencias que subyacen a todas estas profesiones, a los ingenieros, a los médicos, y nosotros encontramos una solución desde el punto de vista geométrico para lograr reconstruir la válvula con tejido sin necesidad de colocar una prótesis, ¿bien? Y diseñamos esta estrategia que se llama AVATAR, por sus siglas, que son Aortic Valve Tri-Leaflet Autologous Reconstruction, en la cual nosotros fabricamos una válvula que es geométricamente idéntica a la nativa, luego de haber entendido cómo es la geometría de la válvula normal de un paciente. La hacemos con tejido propio del paciente, es decir, con pericardio autólogo. Está exactamente hecha a medida en función de la raíz que tiene, de las dimensiones de la raíz aórtica de ese paciente. Por supuesto, se puede hacer en cualquier tamaño, porque simplemente tenemos que adaptar los cálculos al tamaño del continente que va a ser la raíz aórtica. Podemos hacer una confección y un implante rápidos y semiautomáticos. Por supuesto, no requiere anticoagulación. Y lo que es muy importante es que no detiene el crecimiento de la raíz aórtica, como sí ocurre con otras opciones que tienen un anillo rígido y no permiten que el resto del tejido, básicamente el anillo aórtico, siga creciendo. Nosotros realizamos un diseño en colaboración con el Laboratorio Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, como hablaba Alejandro, la tecnología 3D se ha ido insertando cada vez más en nuestra vida cotidiana. De hecho, cuando nosotros iniciamos este proyecto fue hace ya más de 2 años, inicialmente nosotros teníamos moldes para colocar la válvula aórtica que eran planos. La impresión 3D todavía no estaba en su auge, en su maduración como está actualmente, y con el correr del tiempo logramos diseñar estos moldes que ustedes ven aquí. Ahora voy a intentar compartirles un pequeño video. Voy a hacerlo en otra pantalla porque no hay problema sino para pasarlo. Aquí aplicamos realidad aumentada. Aquí pueden ver un corazón, el cual nosotros colocamos uno de los que nosotros llamamos moldes de inserción, que son unos objetos, unos dispositivos que tienen una forma muy especial, que está referida a la característica de la raíz aórtica y que van a marcar los bordes de inserción de lo que luego va a ser la válvula construida en pericardio. Entonces, la impresión 3D ha tenido un impacto enorme. Antes nosotros teníamos que utilizar un molde de inserción plano que íbamos apoyando en forma secuencial en las distintas porciones de la raíz aórtica para lograr identificar el lugar preciso donde la válvula tenía que ser suturada. Esto que inició como una idea, como un desarrollo geométrico, luego de la validación geométrica, siguió por validaciones por simulación en computadora, siguió el proceso que sigue todo testeo para el desarrollo de una nueva técnica, ¿bien? O una nueva estrategia de reparación quirúrgica. Y lo que hicimos fue, en conjunto con gente de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, fue hacer una validación in vitro. Es decir, utilizamos una máquina un simulador de corazón con una bomba que pulsaba la sangre, que pasaba por distintas cámaras, y evaluamos con eco, con cámaras de alta velocidad y demás, el funcionamiento de la válvula. Acá ustedes van a poder ver que a la izquierda ven la válvula nativa, como se ve en sístole y en diástole, y como ven la válvula reconstruida, filmada en cámara de alta velocidad, en un eje corto, por así decirlo, una visión transversal. Lo mismo pueden ver de la nativa, tanto en diástole como en sístole, y la reconstruida. Bien, utilizamos 8 raíces de corazón porcino, como ustedes ven,
la raíz fue interpuesta en esta máquina y utilizamos el modelo de flujo pulsátil comparando las raíces nativas con las raíces reimplantadas. A eso le hicimos ecografía 2D, le hicimos Doppler, le hicimos medición de presiones invasivas y le hicimos fotografía de alta velocidad. En nuestros resultados encontramos que ninguna de las válvulas presentaba insuficiencia y no había ningún tipo de gradiente significativo a través de la misma. Este ligero prolapso que ustedes ven en comparación de la nativa versus la reconstruida es un prolapso que nosotros dejamos adrede porque piensen que esto lo insertamos en pacientes pediátricos y después la válvula va a tener que crecer. Entonces, para acomodarse a ese crecimiento, esa válvula necesita tener espacio, necesita tener una cierta altura, lo que llamamos nosotros billowing height, que permite que durante la evolución y el crecimiento del anillo la válvula se acomode de la manera adecuada. Por supuesto, también la zona de coaptación, que ustedes van a ver que es bien amplia, permite que también durante el proceso de crecimiento que es dinámico del paciente, la válvula se vaya acomodando y se vaya desplegando de la manera correcta para mantener la competencia a lo largo del tiempo. Luego de una validación in vitro, pasamos a la validación in vivo, bien, a la validación in vivo, pero antes les quiero mostrar un pequeño video en el cual nosotros filmamos, esta vez simplemente con un celular, el funcionamiento de la válvula en el interior de la máquina. Como ustedes pueden ver, la apertura y la coaptación de esa válvula es perfecta, ¿bien? No hay ningún tipo de pérdida central, la coaptación, la simetría de las tres valvas es muy similar a la simetría normal que tiene que tener en un paciente con una válvula sana. Y acá pueden ver una fotografía en la cual se distingue la válvula nativa y la válvula reconstruida de esa misma raíz porcina. Como ustedes pueden ver, no hay mayores diferencias. En realidad, la diferencia está aquí. Ustedes ven las pequeñas líneas. Esas son las líneas de tensión que tiene una válvula normal, ¿bien? Que son líneas de colágeno engrosadas. Por supuesto, estas válvulas tienen millones de años de evolución. Y nosotros, si bien podemos reconstruir a nivel macroscópico las características geométricas y la disposición espacial de estas válvulas, por supuesto no podemos ir tan profundo como para hacer una modificación histológica del tejido y lograr que la válvula sea idéntica a la nativa, ¿bien? Pero eso nos queda un largo camino para recorrer y, por supuesto, la biología molecular y la edición génica y demás tienen un rol muy importante en ese aspecto. Como les decía, después pasamos a los testeos in vivo en modelo porcino, que lo hicimos en conjunto. Hicimos 8 animales en Dinamarca, e hicimos 7 aquí en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Veterinaria. Utilizamos la misma técnica. Acá vemos el reemplazo de la válvula, en este caso hicimos un reemplazo valvular pulmonar, y acá vemos el resultado de la válvula con una perfecta coaptación en el momento de la diástole. En esta zona van a ver que está más engrosado, es más refringente, porque esa es la zona en la cual nosotros colocamos los puntos de refuerzo para que la válvula no soporte tanta estrés en esa región. Luego de esto, iniciamos el día 18 de agosto del año 2018, operamos el primer paciente y hasta ahora llevamos operados 8 aquí en el país con esta técnica. Acá pueden ver un ejemplo. Esta es la válvula aórtica de un paciente de 7 años, una válvula bicúspide, era un paciente operado por un tronco arterioso y la válvula había recibido una plástica y estaba sumamente deteriorada, con insuficiencia y no tenía estenosis, pero con una insuficiencia severa. Acá ven otro caso de una válvula bicúspide de un paciente. Les voy a mostrar un video de la exploración anatómica de esa primera válvula que les mostré. Como ustedes pueden ver, la válvula está severamente dañada. Una plástica en ese contexto es realmente muy difícil de lograr. Esta válvula ya había, ahí pueden ver la zona de fusión comisural que se había realizado en la cirugía de corrección de tronco y la coaptación que era muy mala, determinando una insuficiencia aórtica de un grado severo con dilatación del ventrículo izquierdo de una manera muy importante. Entonces lo que nosotros hicimos fue, utilizando la técnica Avatar, reemplazamos la válvula aórtica con pericardio, en este caso pericardio bovino. Y les quiero contar cómo es la técnica.
por una aortotomía transversa o en esta itálica dirigida hacia el seno no coronariano, se accede al interior de la aorta, se pasa a cardioplegía en forma selectiva a los pacientes que así lo requieren. Acá tenemos una morfología de válvula bicúspide con estenosis e insuficiencia. Luego de eso resecamos la válvula nativa, dejando un pequeño borde. Utilizamos el molde de inserción que hoy les mencioné para reconstruir una válvula completamente simétrica que permita que la distribución del estrés en cada uno de los leaflets sea simétrico, ¿bien? Y que la coaptación sea central, permitiendo de esa manera la mejor disposición hemodinámica para el paciente. Luego comenzamos la sutura de la válvula en las líneas previamente establecidas. Esta válvula es cortada, por supuesto, también con moldes que permiten que tenga el tamaño exacto en función del tamaño de la raíz. Luego que se coloca una, se coloca la otra. Finalmente se concluye con la sutura de las tres y se cierra la ortotomía y se constata por ecocardiograma transesofágico el resultado de la reconstrucción. Acá vemos uno de los pacientes con la reconstrucción ya finalizada. Acá vemos otro paciente. Fíjense que el cierre es medio helicoidal, por así decirlo, pero esto es básicamente por dos motivos. El primero es que la aorta no está llena, ¿bien? Cuando la aorta se llena, se distiende la unión sinotubular y las comisuras se alejan y la válvula toma una disposición normal. Y además porque esta disposición helicoidal en pacientes pediátricos es mejor porque permite que con el tiempo, a medida que el crecimiento va produciendo la dilatación de la raíz, la forma final que tenga la válvula en el tiempo sea una forma del símbolo de la paz que todos conocemos. Como ustedes pueden ver, el tiempo de clampeo, la media del clampeo aórtico es de 84 minutos. Es una técnica sencilla de aprender. Se hicieron otros procedimientos concomitantes y quiero mostrarles, en virtud del tiempo que no tenemos mucho, cómo fue el resultado de la exploración de la válvula. Ahí está la válvula finalizada de la imagen del medio. Ustedes pueden ver que existe perfecta coaptación entre los tres leaflets. Aquí tenemos algunos ecos. Por cuestiones de tecnología automáticamente nos puedo hacer reproducir a todos, pero les voy a mostrar uno de ellos, aunque sea un eje largo. Si bien no es con color, ustedes pueden apreciar la coaptación perfecta y el borde de coaptación. El billowing height es muy escaso en este paciente porque ya era una válvula bastante grande, así que logramos un resultado muy satisfactorio. Bien. En fin, para concluir, esta técnica que nosotros llamamos Avatar puede ser realizada tanto en neonatos, en niños y en adolescentes. El niño más pequeño que operamos fue un bebé de 2,7 kg. Constituye también una opción para pacientes adultos, en los cuales sea conveniente utilizar una técnica biológica, no sea necesario colocar una válvula mecánica. Es un procedimiento simple, reproducible, básicamente porque lo que tenemos son guías que nos permiten hacer que este procedimiento siga pasos muy sencillos, ¿bien? Y se puede demarcar exactamente cuál va a ser el tamaño de la válvula y cómo se va a suturar, en qué lugares exactos y demás. Además, no requiere anticoagulación posoperatoria. Nosotros, por prevención, los dejamos a los pacientes con antiagregación. La técnica permite un completo alivio de la estenosis, dejando una válvula competente en todos los casos. Tenemos un seguimiento de casi 2 años que muestra excelentes resultados, sin estenosis y con una insuficiencia leve o trivial, pero por supuesto necesitamos un seguimiento a mediano y largo plazo para evaluar los resultados de esta técnica. Básicamente, en niños en los cuales la estrategia muchas veces termina siendo que esperamos al paciente para poder hacer un abordaje que no sea tan agresivo, por ahí como una cirugía de Ross, que va a requerir recambios y recambios y recambios de muy injertos. En muchos casos podemos hacer un abordaje que no dañe el lado derecho del corazón y que permita una buena competencia valvular sin estenosis para que el chico atraviese las primeras, aunque sean las primeras etapas de su vida, sin un deterioro del ventrículo izquierdo que sea demasiado importante. En fin, eso es todo. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias por
esta valiosa presentación. Vamos a seguir entonces con Matías, que nos va a dar la parte de la visión de Mirai respecto a todo lo que es cirugía cardíaca, y luego vamos a abrir preguntas. Ahí se ve, Agus. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a Alejandro y a Ignacio. La verdad que es un orgullo tremendo poder trabajar con ustedes. Mi idea básicamente es poder resumir muy rápido las diferentes aplicaciones que se discutieron y poder darles una mirada un poco más general de cómo, un poco lo que decía tanto Ignacio como Alejandro, hoy por hoy se combinan las distintas disciplinas, sea medicina, ingeniería, matemática, física, para poder dar solución a casos de muy alta complejidad. Así que creo que todo lo que pudimos ver a lo largo del webinar y lo que también veremos la clase que viene, tiene que ver con el uso de estas tecnologías, ya sea dentro de quirófano o fuera en la parte prequirúrgica, al momento de entrenarse y de formar a los cirujanos, o también de hacer cosas de investigación y desarrollo que realmente tienen un impacto increíble, como lo que está haciendo Ignacio con la técnica Avatar y con el reemplazo de las válvulas pediátricas. Así que un poco lo que quiero enfocarme muy rápidamente es cuándo esto tiene sentido, cuándo sobre todo los modelos se utilizan en cirugía, y tiene que ver principalmente con casos de muy alta complejidad, en donde la anatomía, la comprensión anatómica del caso no queda del todo claro y el cirujano necesita información adicional para poder tomar decisiones. Entonces, imaginemos este caso de una paciente pediátrica con una escoliosis severa que llega a una primera consulta, en donde el cirujano no tiene toda la información del caso, se le hace un estudio de imágenes para poder tener más información, y como con el estudio de imágenes no es suficiente para poder tomar todas las decisiones que necesita el cirujano, pide el modelo 3D a escala real para tener una comprensión total de ese caso puntual. Y otra de las cosas importantes, y esto me da pie para abordar cirugía cardiovascular, es que nosotros podemos, a través de la impresión 3D, del diseño y de la realidad aumentada, jugar con las visualizaciones y hacer, por ejemplo, cortes de una misma anatomía o imprimir, por ejemplo, el pool sanguíneo para ir dándole al cirujano toda la información que necesita y que nos pida. En particular, en cirugía cardiovascular pediátrica, nosotros vemos que estas son las patologías en base a la experiencia propia y a la investigación en diversos papers, en donde más sentido tiene utilizar impresión 3D o realidad aumentada. Y me interesaría puntualmente enfocarme en doble salida del ventrículo derecho, que es donde más experiencia tenemos y en donde ya hemos realizado un caso con la clínica de la Universidad Católica de Chile, del doctor Pedro Becker Rencoret. Y este fue un estudio en donde se tomaron 25 pacientes pediátricos, donde 32% de ellos se les hizo un modelo 3D, y después se tuvo un 68% de grupo del control representando el resto de los casos, y en donde se puede observar una notable reducción en el tiempo de quirófano, una reducción en el tiempo de ventilación mecánica del paciente y también una reducción en el tiempo de cuidados intensivos. Entonces, no solamente, y esto es muy lógico, mejora la performance quirúrgica, sino también que mejora la recuperación del paciente. Y quiero también que pensemos, como les decía al principio, las perspectivas y las posibilidades que esto nos abre desde el punto de vista del entrenamiento y de la formación del cirujano. Por ejemplo, nosotros hemos realizado, y este ejemplo también lo he mostrado en la clase anterior, este modelo vascular para entrenar cateterismo, y después me gustaría enfocarme en lo que están haciendo los profesionales de Sick Kids en Toronto con todo su juego y su programa de entrenamiento en cirugía cardiovascular pediátrica. Ellos lo que hacen es realizar una serie de modelos con diferentes patologías de cirugía cardiovascular pediátrica, y
lo meten dentro del programa de entrenamiento para residentes en cirugía. ¿Y qué logran con esto? Bueno, este es un estudio súper interesante que justo discutíamos la semana pasada con el doctor Hussein, en donde también estuvo presente Agus, y lo que muestra este estudio es, se le dio a un grupo de cirujanos que estaban entrenando modelos impresos en 3D para entrenamiento, con diferentes patologías, y se les permitió hacer 2 intentos. Y tanto el score quirúrgico como el tiempo del procedimiento se redujo, en un caso en el 80% de los cirujanos y en el otro en el 100% de los cirujanos, donde el 100% de los cirujanos fueron más rápidos a la hora de realizar el procedimiento después de haber entrenado con un primer modelo. Entonces, esto marca claramente sobre una población de 30 cirujanos cómo, en este caso, para cirugía cardiovascular pediátrica, la impresión 3D es una herramienta de grandísima utilidad para mejorar la performance quirúrgica y el desarrollo de la habilidad manual del cirujano. Otra de las cosas que quería enfatizar y que me dio pie Alejandro cuando hablaba, por ejemplo, de la experiencia en vía aérea de diferentes profesionales, es este estudio que hicimos con el equipo de la doctora Karina Patané, en donde tratamos 10 pacientes con estenosis de distintos grados y realizamos el modelo prequirúrgico para planificar esa resección. Y ahí pueden ver la correlación de la resección y el modelo 3D. Y no solamente realizamos los modelos en un material rígido, sino que también lo hicimos con diferentes modelos siliconados que le permitieron simular la cirugía antes de entrar a quirófano. Por último, y intentando respetar la promesa de ser breve, repito algunas slides de la clase anterior para quienes no asistieron. Estas tecnologías no se limitan a una sola área quirúrgica, sino que pueden atender múltiples áreas. De hecho, un poco la bibliografía que mostraba Alejandro al principio mostraba eso. Si bien hay algunas áreas particulares, como puede ser, por ejemplo, cabeza y cuello, cirugía cardiovascular o cirugía pediátrica, y en particular ortopedia y traumatología, que son quizás más fácil, más claves para incorporar esta tecnología, hay otras como cabeza y cuello, como traumatología oncológica, como neurocirugía, como cirugía torácica, como cardiovascular y como urología, en donde claramente podemos encontrar aplicaciones, no para todos los casos, pero sí para casos de muy, muy alta complejidad. Y esto no es algo que estamos proponiendo nosotros y que es necesariamente una novedad, sino que sistemáticamente se empieza a aplicar en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, acá ponemos como casos el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, el Hospital de Newcastle del NHS, la Clínica Mayo de Estados Unidos, la Clínica Las Condes, el Instituto Alexander Fleming y el Hospital Universitario de Seúl, como casos de relevancia en los cuales se está ya utilizando este tipo de tecnologías. Y por último, me gustaría repasar cómo podemos hacer para que esto realmente se implemente y lo puedan usar los cirujanos en la práctica. Bueno, para nosotros es muy fácil. Nosotros desarrollamos una plataforma web en donde cada cirujano tiene un perfil de usuario y a través de ahí se gestiona cada uno de los modelos, ya sea en impresión 3D o en realidad aumentada, que el cirujano necesita. Carga el caso poniendo datos básicos del paciente para que quede en forma totalmente anónima. Se cargan ahí las imágenes que se le puede pedir también al radiólogo del hospital, se le puede dar acceso para que él las cargue. Se programa la fecha de cirugía y se sigue un flujo de trabajo súper intuitivo que tiene que ver con la validación del modelo 3D, con la impresión y con la entrega en el hospital. Por último, les quiero contar un poco el impacto que tiene el curso. Cuando comenzamos esta clase había 325 profesionales inscriptos de 17 países, por lo cual les agradezco infinitamente y no hay nada que nos guste más desde Mirai 3D que poder trabajar codo a codo con los cirujanos para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes y aprovechando que este curso nuclea a cirujanos de Latinoamérica y de España, invitarlos a poder quizás, si se animan, hacer uno de los estudios de impacto más grandes en lo que es referido a realidad aumentada e impresión 3D en cirugía, poniendo un poco de los lados y midiendo realmente cuándo tiene sentido implementar estas tecnologías para realmente hacerlo en forma costo eficiente y
que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen cirugías de alta complejidad. Así que muchísimas gracias y entiendo que ahora Agus va a pasar a preguntas y la verdad es un privilegio poder contar con ustedes y poder trabajar sobre todo con profesionales como Ignacio y con Alejandro. Así que muchísimas gracias. Gracias, Matías. Sí, por supuesto, como dijiste, vamos ahora a lo que son las preguntas. Y voy a... Ahí les dejamos también nuestros contactos, como para que tengan, por si quieren comunicar con nosotros. Bueno, primero vamos a empezar con algunas preguntas del público. Y luego yo también tengo unas preguntas para ustedes. Preguntaron si se puede usar ecocardiografía y además los modelos 3D para planificar la cirugía y además entrenar en ella, por ejemplo, en reemplazo de válvula aórtica, reemplazo de válvula mitral. No sé si Mati querés contestar por ahí esta. Dale. Sí, es posible combinar eco con otros métodos de adquisición de imágenes. Sin embargo, la verdad que hemos hablado con muchos referentes, digamos, alrededor del mundo y nos indican que con una buena adquisición, una buena calidad de imágenes de tomografía o de resonancia suele ser más que suficiente, y que para el entrenamiento a veces se juega un poco con el diseño, por lo cual se puede reemplazar quizás la ecografía, pero es posible combinarla con impresión 3D. Y por otro lado, para mostrar un poco la calidad y el realismo de los productos de simulación, para que vean la flexibilidad que tienen los productos y cómo se replican, y tiene también la diferenciación de los tejidos, para que vean que es algo que ya está disponible y que brinda un realismo muy interesante. Sí, yo quisiera agregar también respecto a esa pregunta, Agus, que la ecografía nos da alguna información que no nos dan las técnicas de imágenes más estáticas. Básicamente con la ecografía podemos ver funcionalidad, podemos testear estenos, podemos testear insuficiencias, gradientes y demás cosas, y nos da una apreciación en tiempo real de cómo es la dinámica, en el caso puntual de la válvula aórtica, cómo es la apertura y el cierre, nos da algunos datos dinámicos, además de la estructura que nos da la impresión 3D o la utilización que podemos hacer de la tecnología 3D en el diseño de modelos. Genial, gracias. Bueno, tengo una pregunta, Alejandro, para vos. ¿Cómo ves el tema de adoptar nuevas tecnologías y cómo es adaptarse a todas estas tecnologías en el ámbito médico, con colegas y demás? ¿Cómo ves esa visión? Yo creo que principalmente a veces tenemos que estar un poco empujados. Hoy estamos todos sentados delante de una computadora haciendo una reunión que jamás hubiéramos hecho si nos hubieran dicho, ¿qué elegís? Hubiéramos elegido reunirnos como lo hacemos siempre. Moverse del status quo es lo más difícil. Y eso es lo que creo que nos pasa a los cirujanos. Movernos de lo clásico, la tomografía, la imagen que yo siempre usé para definir un diagnóstico y para planear una cirugía, y llevarme a una impresión 3D parece algo banal, o un poco necesario, porque uno confía en lo que realizó. Cuando realmente comprende que esta tecnología como la que estamos aplicando hoy une en pocos minutos colegas de toda Latinoamérica para discutir casos, o que una aplicación 3D me cambia la cabeza cuando yo lo voy a utilizar, es lo que necesitamos realmente comprender los cirujanos para poder dar ese paso. Creo que eso simplemente falta, porque la tecnología está, hay cada vez más literatura que soporta los beneficios que esto tiene, pero nos falta dar el paso. Creo que es simplemente que cuando nos obligan de alguna manera, es cuando nosotros damos el paso. Cuando nos movemos del estado de confort
para corrernos hacia otro lugar es cuando nos damos cuenta de dónde estábamos parados y hacia dónde podemos ir. Creo que es simplemente eso, no hay mucho más. Buenísimo, gracias. Nacho, otra pregunta que preguntaron es, ¿cuál es la principal diferencia entre la técnica que vos explicaste y la de Ozaki? Es una excelente pregunta, ahí respondí un poco en el chat. Básicamente hay muchas diferencias, ¿bien? Desde el punto de vista geométrico, desde el diseño, hay un montón de diferencias que por ahí no viene al caso contarlas porque son diferencias básicamente matemáticas de concepto, ¿bien? En cuanto a las distintas componentes de la válvula. Segundo, la válvula, el método del doctor Saki, que ha tenido mucha trayectoria, mucho vuelo, primero que no está pensado para niños, ¿bien? Es un reemplazo para pacientes adultos. No existe reemplazo para niños por vía del método de Saki. Se está intentando adaptar, ¿bien? Pero existe una diferencia fundamental, que es que el reemplazo de la técnica del doctor Ozaki lo que utiliza es un reemplazo de valva. El concepto es un reemplazo de valva por valva. Es decir, se extrae una de las valvas enfermas, ¿bien? Y se coloca una valva de ese tamaño en esa posición. Bien. No se realiza una reconstrucción de toda la raíz. Es decir, que la reconstrucción final de la válvula, si la válvula nativa era asimétrica y por lo tanto tenía una redistribución del estrés durante la diástole asimétrica, la realidad es que esa distribución también permanece. No se hace una reconstrucción simétrica siempre como hacemos nosotros. Otro gran problema de la técnica del doctor Ozaki es la reconstrucción de válvulas bicúspides, que es otra de las preguntas que me hicieron. Por ahí estaba intentando contestar. Básicamente, como justamente les dije recién que el reemplazo es de valva por valva y se utiliza la línea de inserción de la valva nativa para resuturar la valva nueva, uno no puede hacer eso en una válvula bicúspide porque uno no puede volver a suturarla al mismo lugar porque uno tiene que convertir una válvula bicúspide en una tricúspide. Entonces, el posicionamiento y la línea de inserción de la válvula, que es crítica para el funcionamiento de la misma, no existen. Entonces, nosotros se termina haciendo un poco a ojo. Lo que nosotros hacemos es una reconstrucción perfecta, siempre simétrica, porque además trabajamos sobre los bordes de inserción. No sobre las valvas, sino sobre las bordes de inserción también. Es decir, que nuestro concepto es una reconstrucción completa de la raíz y no un reemplazo de valva por valva en forma aislada y sin considerar la interacción entre los tres. Es un método que luce similar porque es un reemplazo con valvas hechas de un material, ¿bien? O sea, sacar las valvas nativas y poner valvas nuevas, pero en ese sentido hay un montón de métodos diseñados parecidos. De hecho, por ejemplo, el método del doctor Schaeffer, que está descrito hace muchos años, en el cual se utilizaban valvas de Gore-Tex y se las suturaba con una forma especial en el interior de la raíz. Es decir, el concepto de sacar las valvas del paciente no es nuevo, bien, lo ha hecho Schaeffer, lo ha hecho Ozaki y otros equipos también. Lo que ocurre es que la clave está en la identificación y la concepción y la comprensión de la raíz aórtica como un todo. Eso es lo que nosotros hemos llevado a cabo y hemos adaptado también para la dinámica que tiene el crecimiento de un paciente pediátrico. Buenísimo, gracias. Bueno, una pregunta también más para Matías, que preguntan el tema de los materiales usados en impresión 3D y también con el tema de materiales y sutura, ¿cómo es? Y han hecho también a otra pregunta que hicieron recién, sobre el impresión de silicona para malformaciones de tórax, o pectus excavatum o síndrome de Poland. Bien. Interpreto que para pectus excavatum y para síndrome de Poland estar hablando de fabricación de implantes en silicona a medida. Eso nosotros todavía no lo realizamos. Sí realizamos todo lo que tiene que ver con productos de simulación para cualquier procedimiento, ya sea cardiovascular o torácico, y ahí sí trabajamos con productos de base siliconada, que no se imprimen directamente porque las impresoras de silicona, si bien están saliendo, todavía tienen, es una tecnología que le falta desarrollo, pero sí trabajamos con un proceso de moldería y diseño de
de positivos y negativos y diferentes materiales siliconados o elásticos, polímeros, básicamente. Respecto a los materiales de impresión, la verdad que depende de la tecnología de cada impresora. Eso es algo que se va a ver mucho en la clase que viene. Las típicas son de filamento, que permiten algunos materiales flexibles, pero suelen no ser de muy alta calidad. Y después hay materiales de un poco mayor calidad en resinas, como esta máquina que tengo justamente acá a mi derecha, que tienen materiales ya con determinadas durezas York, que es una escala de dureza determinado. Y después tenemos impresoras de una tecnología mucho más avanzada, por ejemplo, del tipo PolyJet, que tienen materiales específicos para replicar algunos tejidos. De hecho, se han desarrollado en conjunto con la empresa Medtronic. Después, si alguno me quiere contactar, les pasamos el paper. Pero son materiales mucho más avanzados y bastante más costosos. Creo que se llama Tissue Matrix, el nombre del material específico, que sacaron justamente para replicar determinados tejidos cardiovasculares. Así que creo que más o menos esa es la respuesta a lo que consultaban. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes, digamos, que finalicemos, queremos decirles que si nos pueden ayudar contestando una breve encuesta a todos los que participaron. Ahí Matías envió el link por el chat. La idea es que si pueden darnos un feedback como para seguir creciendo y seguir acomodando las cosas a lo que ustedes más necesitan y para poder brindarles, digamos, la mejor información y contenido. Así que bueno, muchas gracias a todos, Nacho, Matías, Ale, gracias, y gracias a todos los que participaron y se sumaron. Los esperamos también en la próxima clase, que es la última, que refiere a todo lo que es desarrollo de estas técnicas nuevas y cuáles son todo el tipo de materiales y los procesos. Así que muchas gracias y espero verlos en la próxima clase. Gracias, un placer. Saludos a todos. Saludos a todos. Chao, vale. Chao, Ignacio. Chao, Vale. Chao, Mati. Chao, chao, chao. Chau.